están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén viendo esta entrevista. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes, las presidenciales. Agosto, un mes importante, no solamente porque celebramos la efemérides patriótica, sino también porque habrán elecciones en Bolivia. Tengo el gusto de presentar a Centarrec, nuestra co-conductora, analista permanente del programa, y también a el escritor Emilio Martínez, que está este día con nosotros en Diálogos sin Permiso. Bienvenidos. Bueno, un placer, como siempre, compartir este espacio de diálogo, ahora siempre con vos, Roxanita, y ahora con Emilio Martínez, una persona que lógicamente tenemos en alta estima y también conocemos la capacidad, lo criterioso que es para emitir opiniones con respecto a todo lo que es análisis político. Creo pues, que vamos a tener un importante programa ahora que ya se han generado, tenemos los binomios, se han configurado los binomios y tal vez sugiero, Roxana, que comencemos por eso, por una pequeña presentación de los binomios muy rápida para que ese sea el precalentamiento para entrar en tema. Perfecto. Y decirles también a todos que estamos en todas las redes. Diálogos sin Permiso está en todas las redes. Y el programa de hoy también se va a transmitir por el programa internacional Ahora con Roxana. Todo con sello boliviano. Bueno, vamos a ir rápidamente. Están de ahí conformados. Son 10 binomios bajo amenaza de demandas legales. Todo el mundo conoce cuáles son los binomios, por eso creo que no nos tenemos que detener en el nombre de las cabezas presidenciables y de vicepresidencia, pero sí quizás en el análisis de toda la situación que se ha dado a raíz de la inscripción de estos binomios y sobre todo de estas demandas legales que están dando mucho que hablar. Creo que por ahí podremos comenzar. Podemos comenzar hablando de los binomios de oposición. Oposición entre comillas, ¿cuántos binomios, cuántos opositores se están presentando en esta contienda? De los 10 inscritos. ¿7? Emilio. Bueno, muchas gracias Roxana y Senta por estar aquí de nuevo en este espacio, con mucho gusto. Hay claramente 3 binomios que provienen de la matriz azul, el más oficialista o arcista, que es el de Del Castillo, tenemos a Andrónico y a Eva Copa. Y luego tenemos otros 7 binomios donde con alguna generosidad o benevolencia podríamos decir que hay 7 binomios opositores. ¿Ah? Tenemos por una parte los que corresponden a ese intento que hubo de hacer un bloque de unidad, donde tenemos por una parte, Tuto Quiroga, acompañado por un joven empresario cruceño, Juan Pablo Velasco, del mundo tecnológico, y tenemos a Samuel Doria Medina, que si Tuto se decantó por un neotecnócrata, podemos decir que Samuel Doria Medina optó por un paleotecnócrata, un tecnócrata de otras épocas, de tal vez 20 y pico de años atrás del país, que es el señor Lupo. Esos son los binomios principales de la oposición. Tenemos a Manfred Reyes Villa, a quien, bueno, se le cuestionó en cierto momento su carácter realmente opositor o no por algunos acuerdos o coexistencia política con el gobierno de Arce, que ha invitado al concejal Medrano de Santa Cruz como vicepresidente. Y luego hay lo que tal vez podríamos llamar microcandidaturas. Jaime Dunn, que se paseó por distintas siglas, finalmente recabó en un taxipartido de reciente creación, NGP, de un empresario de Cochabamba, Uriona, que es su vicepresidente. Tenemos a Rodrigo Paz, que también estuvo luchando por conseguir siglas. Finalmente, Rodrigo Paz va acompañado ya no por Careaga, por el empresario de Oruro, sino por el capitán Lara.
Y tenemos finalmente a última hora de medianoche de ayer se inscribió Johnny Fernández a la presidencia. En una jugada que algunos piensan que era algún tipo de fusible para después dejarle espacio a otra persona en ese cargo. Creo que no me falta ninguno de los binomios. Sí, para hacer solamente un repaso así muy rápido a los entretelones, bueno, decir que todas estas candidaturas en el último tiempo han venido sufriendo, la mayor parte de las candidaturas, una serie de situaciones, de cuestionamientos, algunos por listas negras, por aliados que tuvieron que salirse porque fueron vetados, otros, como en el caso actual, ya al punto del cierre de lo que era la inscripción, que han sido cuestionados o puestos en vilo, como la candidatura de Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, que fue puesta en consideración, en cuestionamiento, por un activista que ha hecho una serie de recursos ante salas constitucionales del Beni, salas que son fuertemente cuestionadas por su raigambre, su arraigo con el gobierno de Arce Catacora, que están estrictamente vinculadas, y este activista, que se lo llama así, habría sido invitado a Unidad Nacional, formaba parte del bloque de Unidad Nacional, invitado por Creemos en primera instancia, y luego retirado por estas acciones por la cabeza de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, porque consideró que sus acciones estaban contrapuestas a lo que se había pactado en el sentido de no judicializar las elecciones, de no generar este tipo de controversias que ahorita están en cuestión. Hablamos de Peter Erlenwing Beckhausen, un hombre alemán, quien, a ver, lo vamos a poner un poco para entrar también en calor. Vamos a poner un video donde él ayer hacía una declaración seriamente afectado por lo que estaba pasando y como consecuencia de sus acciones. Sacaron de la lista, Samuel me sacó. Creemos se impuso, Creemos no pudo imponerse. Me sacó de la sigla Samuel. ¿Usted estaba como candidato a qué, Peter? A diputado. Me siento estaba como candidato a diputado plurinominal por Santa suplente. Ok, y lo sacaron de la lista. Me sacaron de la lista. ¿Ya le habían avisado que esto iba a pasar? ¿Por las demandas fue o por qué? Por las demandas. ¿Cuándo le avisaron que lo iban a sacar Ahora de la lista? Ahora en la mañana me avisaron. Disculpe, Cecilia, estoy quebrado emocionalmente ahorita. Me siento abandonado. La sigla a la que me ofrecieron una... Bueno, esta sería un poco su reacción al tomar conocimiento que había sido retirado de las listas, por lo que esta alianza de unidad nacional planteaba como una desobediencia al hecho de que se habría fijado una línea de no judicializar las elecciones. Es decir, no decir desobediencia entre comillas, Senta, porque semejante memorial, tremenda demanda que no sea de conocimiento de cabezas de esta unidad nacional junto con Creemos es imposible. Yo creo que en todo este tiempo, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero estamos viendo casi 7, 8 candidaturas de oposición. Esto parece ser una chacota, parece ser un circo. Creo que lo mejor sería que los candidatos que van a restar votos con el transcurso del tiempo bajen sus candidaturas, porque tenemos que enfrentar a un régimen en Bolivia. Pero más allá de eso, la falta de seriedad con la que se ha manejado la designación de cargos a diputados y a senadores ha dejado un sabor amargo
a los bolivianos. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Yo creo que nos han mostrado todo un circo con las últimas declaraciones que hemos escuchado y con un broche de oro, un sello final, escuchamos a este candidato suplente de la fórmula de Samuel Doria Medina y de Luis Fernando Camacho. Emilio, ¿qué opinión te merece? Sí, primero creo que esta judicialización de las elecciones comenzó antes incluso de estos recursos contra candidaturas que tenían un origen en la disidencia del MAS. Antes de esto, desde la alianza de Samuel Doria Medina, se había intentado inhabilitar a la alianza que conduce Tuto Quiroga. Por lo tanto, recordemos que se dio primero ese precedente. Ahí comienza un poco el proceso y después ya aparece este personaje baja siglas, podríamos decir, que creo que alguien que tal vez en su buena fe ha sido instrumentalizado para intentar neutralizar a las candidaturas masistas disidentes de forma que solo quedara en pie la candidatura masista más oficial o que corresponde al aparato estatal, al aparato gubernamental, que es el exministro de gobierno del Castillo. Creo que a eso apuntaba esta maniobra. Vamos a ver, muy recientemente se ha conocido hace muy poquitos minutos una noticia acerca de que Andrónico Rodríguez estaría logrando habilitarse legalmente. Veremos cómo queda esto, pero en todo caso estamos ante un proceso electoral con una espada de Damocles judicial colgando encima de la cabeza de todos los candidatos, y esto posiblemente no se termine de solucionar en los próximos días, sino que sea una amenaza que a otros niveles, ya no de las salas constitucionales, sino del Tribunal Constitucional Plurinacional, etcétera, pueda estar pendiente durante mucho tiempo todavía. Recordemos que hay un proceso de aprobación o de habilitación de las candidaturas, apenas se ha hecho el registro, y el proceso ya de publicación de las candidaturas oficialmente aceptadas por el TCE termina el 6 de junio. Entonces creo que tenemos todavía más de 2 semanas bastante agitadas donde pueden pasar muchas cosas. Emilio, a ver, coincido que quizás Peter Beckhausen tal vez puede saber o no para qué ha sido instrumentalizado. No sé si lo hizo bajo conocimiento o desconocimiento, pero sí es una instrumentalización, porque definitivamente analizando esta situación nos lleva a que a quien más favorece la impugnación de Andrónico Rodríguez es a la candidatura de Del Castillo y del presidente, lógicamente, Arce Catacora, ¿no? Está en las listas, además, ¿no? Un poco como que cierra el círculo en torno a ellos. Claro, ya vamos a ver eso porque Arce Catacora está en las listas como candidato a senador por La Paz, y eso es gravísimo, eso yo lo veo terrible, y además, bueno, va cerrando el círculo en torno a ellos, va quitándose enemigos, pero no solamente del lado ya antes impugnó otras siglas, ¿no? Que tenían una cierta relación con la izquierda, y también está impugnando su proceso de impugnación para entretener la perdiz y que no quede como muy relacionado solamente con los intereses de Arce Catacora y de Del Castillo. Estaba tratando de impugnar la sigla de Jaime Dum, de que es candidato Jaime Dum, del PDC de Rodrigo Paz, pero yo creo que esto más como un entremés para decir que era realmente un Peter Pan, ¿no? Que él venía a salvar el proceso electoral como un pequeño Peter Pan que estaba espada en mano, guillotinando todas las siglas que supuestamente no han cumplido los requisitos en Bolivia, como si no supiera que el movimiento al socialismo ha destruido toda la política en Bolivia y ha dejado unas cuantas siglas de alquiler. O sea, bueno, esta situación la tenemos que tomar en conocimiento. No va a haber aquí
pues ningún santo al que poner vela, porque las siglas apenas han sobrevivido. Entonces, encima quieren ya terminar de depredar lo que queda. Yo coincido con la opinión de algunas personas y me gustaría poner un pequeñísimo lo que decía Carlos Valverde ayer, que en esta ocasión coincido con su opinión, no sé ustedes, para ver, porque justamente viene en la línea que estamos tratando de analizar. A ver, algo que quería agregar a lo que tú has dicho, Senta, es que tú mencionas la palabra instrumentalización, ¿no? Instrumentalización no solamente de Peter, de este personaje, sino también instrumentalización de algunas mujeres que se ha visto que han manejado los nombres en listas negras, ¿no? Que estaban vetadas, pero que han denunciado que por medio de Unidad Nacional y de Creemos, las llamaron para instrumentalizarlas, para que ellas puedan ocupar un cargo y callen la instrumentalización que están haciendo de varias mujeres en algunas siglas políticas. Esa es la declaración de Carlos Valverde también, que hace una reflexión, ¿no, Senta? Sí, a ver, escuchémoslo brevemente. Hauser, si ustedes se fijan, busca anular todo lo que le pueda hacer sombra al movimiento al socialismo. Absolutamente. Todo lo que le haga sombra, el tercer sistema, ¿quién es Andrónico? Sacáselo al rival directo del niño ministro. Sacáselo. No, que él milita en otro... No importa. Por sus hechos los conoceréis, dice. Y creo que no es correcto lo que está haciendo, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, a su estilo, Carlos Valverde fija una línea de análisis con la que en esta oportunidad coincidimos. Y por otro lado, también creo que es importante ver esos entremeses, ¿no? La candidatura también es sorpresiva, en cierta forma, y en otra no, del ahora ex ministro de Gobierno, al que lo han denominado muchas veces el niño ministro, ¿no? Que en el presente se precia de ser el candidato a presidente más joven. La juventud por sí sola, por sí misma, no es un atributo, porque poder ser joven y sin conocimiento, joven y pandillero, joven y una persona que no se haya destacado por valores precisamente positivos. Y creo que, pues bueno, ese es otro tema que en algún momento vamos a tratar. Pero lo más grave de esto es que esta candidatura viene de la mano de poner en la senaturía a Arce Catacora. No es A Luis poca Arce. cosa. Un punto, hago una reflexión. Creo que estoy hilando muy fino, pero cuando escucho a Carlos Valverde, Senta, y escucho también la declaración que hemos puesto de Peter Bach en South, bueno, escuché yo la declaración de él en un programa y él agradecía a Luis Fernando Camacho. Parece que viene de la línea de Luis Fernando Camacho. Me preocupa bastante en sentido de que han existido muchas denuncias que se han generado en el último tiempo, especialmente sobre la participación de algunos parlamentarios en diputados que aprobaban los proyectos y aprobaban también las decisiones del arcismo. Me hace pensar esto, estoy hilando muy fino, les digo, me hace pensar mucho esto. No sé si tendrá algo que ver Luis Fernando Camacho para que se haya presentado esto. ¿Es cierto ese pacto del que se conoce y se denuncia en Bolivia? Lo escuchamos, nadie se anima a decirlo y yo estoy no denunciando, pero sino interpretando lo que en muchas ocasiones he escuchado. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, todas estas cosas tendrán que verse con el tiempo. Lo cierto es que el presidente Arce es candidato a senador por La Paz. Y esto realmente no es un plan macabro. Es un plan que nos puede empezar a dar
la dimensión de la perspectiva que está tomando esta candidatura y que puede ser muy grave, que en el momento creo que todavía no nos hemos alertado como corresponde, ¿no? Porque definitivamente vemos como candidaturas que se inhabilitan, como una situación así muy, muy coyuntural en todo este terremoto político que hay, ¿no? Porque la verdad es que esto ha sido un pandemonio, una torre de Babel. Pero definitivamente esta candidatura es una de las más, digo yo, riesgosas en el sentido de la posibilidad de continuar dentro de la democracia o no, o buscar un camino democrático o todo lo contrario. Eso es lo que realmente veo. Y en ese sentido también creo que debemos cuidar mucho todos los actos y todas las acciones que se están haciendo alrededor de las candidaturas, como ser también las voces de decir que tiene que haber un candidato único, que simplemente no sé por qué tipo de encuestas se debe decidir una candidatura única y llamando al voto útil para que la gente la siga. Creo que son todos intentos que tienen que ver con una desestabilización del actual proceso eleccionario, que sí es muy conflictivo, ¿no? Es muy difícil, pero que no puede ser utilizado bajo todas estas argucias y maniobras. Yo estoy absolutamente en contra de todo tipo de maniobra que pueda haber y de quién, y sobre todo de que en estas maniobras alguien o alguna institución o persona se arrogue la posibilidad de decir quién debe ser el que detente la candidatura única tanto dentro de la oposición como dentro del oficialismo. La democracia nos exige reglas del juego claras y cuidar lo máximo posible un proceso amenazado permanentemente por todos lados, haciendo agua y bajo un serio intento de favorecer, al final de cuentas, a la dictadura que ha estado vigente en Bolivia por 20 años. Sabemos que la dictadura no se va a ir. Emilio, ¿tú crees que en este plan macabro, cuando presentan al presidente Arce en las listas para que vaya como senador, tengo entendido, a la Asamblea Legislativa, está detrás de esto Cuba, Venezuela, estos operadores que han diseñado todo este plan para no entregar el poder en Bolivia? A ver, el plan A, evidentemente, para mantener un régimen autoritario o híbrido autoritario, como se ha definido a Bolivia, es la permanencia de este MAS oficial, el que está actualmente ejerciendo el mando del aparato estatal. Por lo tanto, la candidatura del Castillo es la realmente oficialista dentro del plan A, que sería el de despejar, por una parte, las competencias que existen dentro del campo de la izquierda, es decir, a todos estos masismos más o menos disidentes, real o ficticiamente, en fin, hay algunas dudas también ahí. Pero primero, despejar por ahí, después podemos estar asistiendo en los próximos meses seguramente a algunas acciones de inhabilitación contra los candidatos de oposición que estén punteando. Esto ha sucedido en Venezuela, así que podemos estar listos para que algo al mismo estilo ocurra en Bolivia. Y recordemos, volviendo al caso de este joven que bajaba siglas a través de recursos en las salas constitucionales, que en el caso de Venezuela, por ejemplo, la inhabilitación contra María Corina Machado no fue impulsada por ningún diputado o representante del chavismo o del madurismo, del PSV, sino que para eso se utilizó al dirigente de un pequeño micropartido, taxipartido, diríamos acá, es un partido independiente que no era ni del chavismo ni de la plataforma de unidad,
algo que en Venezuela se llaman los alacranes, es decir, los Ujú. opositores supuestos. ¿Ah? Y esta persona es la que plantea un recurso ante la Contraloría de Venezuela para inhabilitarla, como finalmente se hace. ¿Ah? Entonces, esto de utilizar interpósita persona para sacar del medio de la carrera a algunas personas que sean incómodas, parece ser parte de un know-how, de un conocimiento Muy buena compartido. tu aclaración, Sí. muy buena tu aclaración, Emilio. Muy importante, puntual, porque creo Totalmente. que debemos aprender de la experiencia venezolana, nicaragüense, porque se utilizan exactamente las mismas estrategias. Y a ver, para completar, eso justamente está absolutamente en coordinación con lo que yo dije anteriormente, lo que planteé, que esta especie de Peter Pan, taxi driver, que de alguna manera está eliminando siglas, comienza con este escenario y pone también algunos opositores, justamente para no llamar la atención. Ese es el tema. O sea, en la medida en que dice que va a exterminar con el más que no le conviene a Arce Catacora, lógicamente, también para distraer la perdiz, saca algunas siglas del camino del lado de la oposición. Y en el futuro creo yo que empezaría tal vez a ingresar haciendo recursos para los de la oposición, los grandes, que pueden ser molestos justamente al partido de gobierno que por supuesto está buscando su permanencia en el poder, ¿no? Y está buscando tener el mínimo de oposición posible, de resistencia, porque digamos que Evo para ellos es oposición también, para ellos. Exacto. Entonces están queriendo barrer el camino para tener la posibilidad de ganar con los medios que sean. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Y por eso, Terrible. justamente, como este programa tiene que ser conciso, breve, directo, objetivo, especialmente quiero alertar al Comité Pro Santa Cruz de todas estas situaciones por el hecho de que el comité ha estado queriendo de buena fe resolver el conflicto, el problema de la unidad, de la posibilidad de una unidad, pero con métodos que no creo que sean para nada los adecuados. Al contrario, son métodos que no podemos utilizar. Ir con métodos que no son democráticos a intentar algo para luego decir que vamos a hacer un hecho democrático de algo donde se usaron mecanismos no democráticos, es algo que va en contramano. Es imposible de admitir. Y bueno, voy a tener que coincidir en este programa una vez más con Carlos Valverde, que ha estado, en mi opinión, acertado y que también le hizo un llamado en este sentido al comité, que hay que entenderlo en buena fe, porque yo creo que es una equivocación del comité, de la cual debería retractarse, debería salir, porque no puede jugar en ese plano, en un terreno tan peligroso, en un terreno tan minado, donde lo único que van a obtener es que ellos mismos estallen dentro de ese esquema, de ese terreno que está trazado y que lógicamente es un peligro y es un riesgo, como lo advierte Valverde. Escuchémoslos un poquito a Valverde. La democracia tiene que entender la gente del Comité Pro Santa Cruz, que le guste o no le guste a ellos, es lo que disponga la mayoría. Fuera ideal que haya una conjunción de factores, esto de la unidad única, que no existe eso. Y lo que estamos perdiendo es la condición de gobierno moral de los cruceños para convertirse en un eje articulador de la política. Y para que llamemos a una gran cumbre nacional por la unidad, convocando a los candidatos a una participación, pero además le van a llamar la atención y los van a estigmatizar y que no los van a dejar hacer mitines y actos políticos en Santa Cruz. ¿Qué es esto? ¿Están contra la democracia o quieren imponernos un gobierno? O imponer un candidato. Así es como también se ha podido denunciar y se ha podido ver. Este es un programa donde muchas cosas de lo que ocurren en Bolivia se dicen. En este programa se dicen muchas cosas que los otros medios de comunicación no se animan
a denunciar o simplemente están de acuerdo. Hemos llegado al tope ya con esta última intervención del programa. Todavía hay mucho que cortar, hay mucho que hablar, porque se vienen movilizaciones ya anunciadas por ese otro tercer brazo masista que es de Evo Morales, que pretende convulsionar el país, algo también muy peligroso. Tenemos pendiente un nuevo programa para darle continuidad, ¿les parece? A todo lo que vaya a desarrollarse en estos días. Perfecto. Bueno, a ver, Emilio, tu despedida. Con mucho gusto. Bueno, creo que esta inhabilitadera que hemos visto en los últimos días, que estaba enfocada en candidaturas masistoides, podríamos decir, por una parte, bueno, tenía el riesgo de despejarle la cancha del lado izquierdo a esta maquinaria oficial del MAS arcista, pero también implicaba el riesgo de sentar un precedente. Es decir, con, si se quiere, la aquiescencia ciudadana de que, bueno, son candidaturas masistas las que se están inhabilitando, está bien que se haga, se sienta un precedente jurídico que después va a ser aplicado a los candidatos opositores que realmente representen un riesgo para el régimen que está en el poder. Entonces hay que entenderlo así, con esa claridad. Perfecto. Senta. Tenemos que caminar con pie de plomo, ¿no? Y evidentemente nuestras apreciaciones en este programa no quieren aludir a nadie en especial, simplemente alertar de los riesgos que a veces se toman y se corren por no analizar adecuadamente el escenario en el que nos estamos debatiendo, ¿no? Un terreno absolutamente pantanoso. Y a veces, con buenas intenciones, uno puede hacer que el pantano se lo trague el país o nos trague a nosotros mismos. Entonces, a los actores políticos queremos dejarle justamente este mensaje, ¿no? Alerta, cuidado. Cada paso debe ser medido y sopesado, así también como a las instituciones que de buena fe pretenden colaborar y pueden entrar justamente a ser parte más bien del problema en vez de la solución, porque a veces de buenas intenciones está justamente empedrado el camino hacia el infierno. Creo que hay que tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, hay que mirar, hay que estar muy pendientes, y es una responsabilidad muy grande la que tenemos con el país, porque la dictadura no quiere irse, quiere quedarse, y quiere quedarse utilizando también los cuerpos de los opositores, las cabezas de los opositores, las siglas de los opositores, las candidaturas de los opositores, etcétera. Entonces no hay que servir de tontos útiles, y tenemos que estar justamente alertas y militantes con la democracia y la libertad. Muchas gracias, Emilio Martínez, escritor. Está en varios editoriales, escribe en varios medios de comunicación, y en particular el día de hoy yo quiero felicitar a la senadora Senta Rek, porque un estudio a nivel internacional, un estudio latinoamericano, la ha puesto como la mejor senadora de Santa Cruz, la mejor senadora de nuestro país. Senta, tu nombre internacionalmente está sonando. Te abrazo a la distancia. Has tenido un trabajo de 5 años realmente muy duro, un trabajo de mucha lucha, especialmente por Santa Cruz y después por Bolivia. Y te agradezco por ser parte de este proyecto para todos los bolivianos, y que sigas en esta línea, en esta lucha por recuperar la democracia en el país. Muchas gracias, Senta, y felicidades. Gracias, Roxana, pero bueno, aclarar que hay varias senadoras también
Sí, que del son país. de otros departamentos, De otros que son de otros departamentos, ¿no? departamentos, Y eso pero es muy- Senta es la nominada a mejor senadora por el departamento de Santa Cruz. Bueno, Muchas gracias. vamos a seguir construyendo democracia y contribuyendo a las libertades. Creo que ese es el cometido. Tenemos que seguir en este trabajo. Y para irnos, agradecer, bueno, Emilio, siempre un placer, un gusto por las excelentes opiniones y el análisis siempre claro y transparente, que es lo que buscamos, el equilibrio. Y bueno, a vos, Roxana, también, por la contribución y estar siempre lista desde allá, desde Washington, D.C., desde todos los oficios que tenés que hacer para sobrevivir como migrante, como asilada política, y esperamos contar con vos de nuevo en Bolivia pronto, que tengas la libertad de venir, porque es lo que te corresponde, lo que te mereces. Y para cerrar, es importante dejar a nuestra audiencia simplemente con algo muy bonito que ha ocurrido en Santa Cruz, para no hablar solamente de cosas tristes y cosas preocupantes, que ha sido la larga noche de museos y una pequeñísima muestra del gran trabajo que se ha hecho en este sentido en favor del arte y la cultura. Con eso cerramos. Cerramos el programa. Gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Chao. Vivientes. Con su talento, creatividad y profunda conexión con los personajes históricos que representaron, nos regalaron momentos inolvidables. Verlas cobrar vida fue como abrir una ventana al pasado, y gracias a ellas, muchas personas sintieron el impulso de conocer más sobre nuestras raíces, nuestros héroes y nuestra historia. Fueron las verdaderas protagonistas de la noche.